Bendito y milagroso y fructífero Jueves Santo para todos ustedes, hermanos. Este es el día en que comienza el Tríduo Pascual y comienza con la celebración y conmemoración del don más grande que Jesús nos pudo dejar: su cuerpo y su sangre, su alma y divinidad en la Eucaristía. Hoy tenemos la famosa misa por la tarde de In Cena Domini, de la Cena del Señor, donde Jesús lava los pies de los discípulos, pero fundamentalmente nos deja ese don inmenso que la Iglesia ha mantenido vivo, el don de la Eucaristía. Y en los Jueves Santos anteriores siempre he tratado de centrar mi reflexión sobre la Eucaristía y he compartido citas o textos sobre la Eucaristía, reflexiones sobre la Eucaristía que son bellísimas y que siempre he recomendado: los libros de adoración eucarística de San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo, o las reflexiones de otros santos que se dedicaron, santos y santas, ¿no?, que se dedicaron a su propia vocación, incluso fundar congregaciones dedicadas a la adoración eucarística. Uno de ellos, mi favorito, que les he mencionado en muchas ocasiones, mi favorito, San Pedro Julián Aymar, ¿no?, este santo francés. Y esta vez, en cambio, quiero contarles una historia que yo no conocía y que hace poco leí de alguien que conocía, digamos, por su historia y por su importancia deportiva. Y me refiero a un jugador y luego entrenador de fútbol americano que es una leyenda entre los católicos, porque primero jugó y después entrenó al equipo de la Universidad de Notre Dame, ¿no? Es una universidad que fue la primera universidad católica en entrar a jugar el fútbol americano a nivel de universidades y colleges. Y el fútbol americano era un deporte, pues, que era el orgullo de las grandes instituciones protestantes. Y la Universidad de Notre Dame, especialmente, digamos, en la primera mitad del siglo XX, era vista con desprecio y era vista como un lugar donde los inmigrantes que habían podido hacer un poco de dinero y podían garantizar una educación universitaria para sus hijos, terminaban mandando a sus hijos católicos, la gran mayoría irlandeses, pero en general los católicos dijeron: esta es una universidad católica confiable. No lo es tanto hoy en día, pero tiene excelentes facultades que siguen siendo emblemáticas. Y esta universidad, a los sacerdotes de la Santa Cruz se les ocurrió: va a tener un equipo de fútbol y va a comenzar a competir. Y a todo el establishment protestante, masónico del mundo universitario norteamericano estaban, ¿no? Y le ponían el sobrenombre despectivo de los irlandeses peleones, porque tenían fama los irlandeses de tener, pues, una mecha corta en el temperamento y de fácilmente meterse en peleas. Y es curioso que al final estos hijos de inmigrantes irlandeses en la Universidad de Notre Dame aceptaron este insulto, entre comillas, y el sobrenombre, digamos, el apodo del equipo de Notre Dame, que sigue siendo un equipo estelar muy importante en el fútbol americano a nivel universitario, es The Fighting Irish, los irlandeses peleadores. Pero un personaje es el que los llevó absolutamente a la fama y les dio la reputación que hasta hoy tiene la Universidad de Notre Dame, y es inmigrante noruego que vino con su familia muy pequeño, había sido criado luterano, no practicaba mucho su familia, llegaron a Chicago. Su nombre es Knute Rockne y él fue el gran entrenador de los Fighting Irish y los llevaría a un récord de 105 victorias, y uno de esos episodios que son dignos de hacer una película épica, que fue la vez en que estos católicos irlandeses mal vistos, efectos de burla y de desprecio, le terminaron dando una paliza a la institución
que en ese momento era el emblema del orgullo norteamericano anglo, protestante y masónico, que era la escuela militar de West Point. Campeones habituales, ¿no? Porque eran todos cadetes, digamos, y el fútbol americano entonces profesional no existía. El gran fútbol americano que la gente escuchaba en radio y que seguía era el de college. Y gracias a Knute Rockne, que dicho sea de paso, inventó muchas jugadas de fútbol americano que hoy en día son parte de cualquier manual, le dieron una paliza al gran emblema, digamos, del orgullo anticatólico, dándole a los católicos de todo Estados Unidos, porque seguían a Notre Dame como si fuera el equipo católico, no el equipo de una universidad, el equipo católico, y en cierto punto lo era. Bueno, yo sabía que Knute Rockne, para que vean la importancia que tiene en el fútbol americano, de hecho el presidente Ronald Reagan fue en 1988 a Notre Dame a develar un modelo de una estampilla de correo en honor de Knute Rockne, que tiene varios monumentos, por lo que significó en general para hacer el fútbol americano mucho más interesante. Y yo sabía que él se había convertido al catolicismo. Y pensé que se había convertido al catolicismo porque, bueno, se enamoró y se casó con una mujer católica. Y en ese entonces la mayoría de los católicos tomaban su fe en serio. Entonces decían, perfecto, mira, yo también te quiero, pero primera condición, nos casamos en la iglesia católica, tú te conviertes. Entonces él aceptó casarse por esa época, por disparidad de cultos, para casarse, y dijo, y voy a entrar a la Iglesia Católica, y entró a la Iglesia Católica. Y en el entrar a la Iglesia Católica, sus hijas fueron muy influyentes, ¿no? Pero más influyentes fueron los estudiantes que eran sus jugadores. Cuando iban a jugar de visitantes, Knute era muy paranoico con que los muchachos no se desbandaran, eran muchachos universitarios y aunque fueran muchos años atrás, los muchachos universitarios eran muchachos universitarios, entonces se iban pues a ver si encontraban algún lugar donde podían tomarse unos tragos, no quedarse tarde hasta la noche. Entonces en el hotel donde estaban, Knute tenía la costumbre de quedarse en el día anterior al partido, en quedarse en el lobby del hotel, en la entrada del hotel, y dormir ahí para hacer de policía y nadie se escapara en la noche, nadie regresara, pues, y si alguien regresara de madrugada, asegurarse que no iba a jugar el partido. Entonces, él en un momento se va a recoger desayuno muy, muy temprano en la mañana y entonces desaparece, digamos, en un momento del lobby, ¿no? Y cuando está regresando de la parte interior del hotel al lobby del hotel, ve este grupo de jugadores entre los cuales estaban algunos de sus mejores jugadores, que se están escapando muy temprano en la mañana. Entonces dice, oye, un momentito, ¿dónde se están yendo? Todavía no había amanecido. Y dijo, bueno, antes de rajarlos, como se dice, ¿no? De recriminarlos, vamos a ver dónde se van, porque claro, en la noche es obvio dónde alguien se puede ir, pero antes que amanezca, y los sigue y ve que se van de frente este grupo de muchachos en silencio, ¿sí? Despertándose mucho antes de lo que necesitaban despertarse, y van a la iglesia católica más cercana del pueblo donde estaban. Y en su autobiografía, Knute cuenta que ellos no se dieron cuenta, pero yo los seguí y nunca, jamás supieron, porque los vi en secreto desde atrás de la iglesia, el impacto y la impresión y la influencia que tuvieron en mí para que no solamente cumpliera con mi promesa de entrar a la iglesia católica, sino para que me dedicara seriamente a vivir mi fe. Especialmente cuando se acercaron a la barra de comunión, Communion Rail, ¿no? Y recuerden ustedes, esta época la misa era en latín y la comunión se recibía de rodillas en un riel que tenían todas las iglesias, que después del Concilio Vaticano II muchos de ellos fueron eliminados. Entonces él dijo, normalmente ese día, como los partidos eran en la tarde, yo los dejaba dormir hasta muy tarde, para que estuvieran muy descansados. Recuerden entonces que no había grandes técnicas de preparación deportivas, entonces uno se preocupaba de que hicieran muchos ejercicios, comieran muy bien, ¿no? Y no habían conciencia pues de dietas sanas ahí, que coman
todo lo que les puede entrar para que tengan calorías y energías y duerman muy bien. Y me quedé sorprendido porque dije, estos muchachos lo hacen habitualmente y están yendo en contra de las normas de dormir. Y dije, pero su fe justamente los hace de los mejores en el campo de fútbol, porque eran de los mejores. La fe es más importante que cualquier otra cosa, que el sueño, que comer bien. Esta fue la gran convicción de Rockne, especialmente recibir la comunión. Ese es el alimento que los está convirtiendo en guerreros. En 1923, Rockne fue recibido en la Iglesia Católica y en una tragedia muy triste, solo 8 años después, cuando tenía apenas 43 años, estaba en la cúspide de su carrera, era el entrenador de fútbol más popular de todos los Estados Unidos. La gente sintonizaba los programas de radio para escuchar sus comentarios, que eran muy cómicos, pero siempre respetuosos. Y murió en un accidente de avión, en un avión que estaba muy mal tratado. De hecho, la investigación de la muerte de Knute Rockne hizo que se cambiaran muchas de las leyes sobre... se incrementó mucho la seguridad de vuelo de avión, que en ese entonces era muy temprano. Murió en un campo ahí en medio de Kansas, cerca de una ciudad muy pequeña, donde todavía hay un monumento para él. Y la manera como reconocieron su cuerpo rápidamente fue porque tenía un rosario en sus manos, era el cuerpo que tenía un rosario en sus manos, y tenía un librito de oración en la parte interior del bolsillo de su chaqueta. Y el presidente Ronald Reagan en 1988, cuando develó esta estampa de sello de correos, terminó su discurso con estas palabras, ¿no? Knute Rockne hizo más bien espiritual que miles de predicadores. Primero porque su propia carrera fue todo un sermón sobre cómo se debe vivir bien. Y segundo, porque nunca se avergonzó de hablar de su fe, especialmente en una época en que el catolicismo no era popular. Ese es el poder de la Eucaristía, hermanos, el poder que vamos a celebrar este Jueves Santo. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día.